Bendecido día para todos mis amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bien, mis amados, quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez de aquí, de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo aquí en Extensión México para Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Mis amados, continuamos aquí en su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torá, bajo el tema de más 6 jornadas, las jornadas del pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto. Y continuamos aquí, en esta estación, en esta jornada, porque Masei significa jornada, estación, viajes, etc. Pero nosotros lo estamos manejando como estaciones, que nos toca llegar a un lugar y estar estacionados, y bueno, haga de cuenta que vamos en un tren, así como el tren de la vida, o en un camión, en un bus, bendito sea el Eterno. Y bueno, continuamos en esta estación, la de el desierto de Sinai. Es nuestra jornada número 12. Estamos en la estación número 12, bendito sea nuestra Abacados, y continuamos aquí entendiendo y aprendiendo y viviendo junto con el pueblo de Israel cada una de sus experiencias, entendiendo y comprendiendo los mandamientos, las instrucciones, la Torah que el Eterno le dio a su pueblo. Amén. Y quiero invitarte ahí a tu bendita Torah, a lo que es el Sefer de Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y mientras lo encuentras ahí en tu bendita Torah, vamos a recitar el Shema Israel, uno de nuestros dogmas de Emuná. Amén. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kebo Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito es el nombre de su reino, desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Pues damos gloria y honra al Eterno porque nos permite y nos concede la vida, mis amados, para continuar aquí disfrutando de su bendita Torá, escudriñando su Torá y bueno, viviéndola junto con el pueblo de Israel, de manera espiritual, de manera memorial, pero también muchos de nosotros entendiendo por qué es que tenemos que pasar por el desierto, o por los diferentes desiertos que a lo largo de nuestra vida, caminando con el Mashiach, bueno, nos encontramos con ese tipo de desiertos. Bendito sea el Eterno. Los sabios de Torah nos dicen que así como el pueblo de Israel durante esos 40 años, en su ascenso, en su aliyá, en su subimiento de la tierra de Misraim a la tierra de Canaán, la tierra prometida, fueron 42 estaciones. Y así, en esta era del Mashiach, todo aquel que es nacido de nuevo lleva ese proceso de ir en subimiento, de ir en aliyá, e ir viviendo sus 42 estaciones. 42 peldaños, si lo viéramos como la escalera de Jacob. 42 tipos de experiencias que te van enseñando. Bueno, en realidad son muchísimas, pero basándonos a esto que estamos estudiando aquí, bendito sea nuestra Abacados. Y también aprovechamos el tiempo en las ondas radiales para enviar saludos, bendiciones a todos los integrantes, a todos los que han llegado de recién ingreso a la Keilah de Yehoshua. Recuerden, somos un ministerio en línea, un ministerio a nivel mundial. Bienvenidos todos aquellos de recién ingreso, esperando sea de mucha bendición su estancia y, bueno, puedan participar también. Bendiciones para todos los que sintonizan Radio Shalom y para los que nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, mayormente por WhatsApp, que es donde se interactúa todos los días, bendito sea el Eterno. Y bueno, también les invitamos a que visiten nuestra página oficial en la internet, www.elyosoy.com, y ahí hay bastante material y también está el enlace de Radio Shalom para que día con día escuches la programación y sea de bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque tenemos enseñanzas todos los días de la semana. Estamos en Ejad, unidos, lo que es el día de reposo, el Yom Shabbat. Y cada día de la semana, diferentes maestros, a los cuales también enviamos saludos y bendiciones de aquí, de la Keilah de Yehoshua.
comparten o compartimos enseñanza, bendito sea el Eterno. Y de manera especial enviamos saludos también. Muchas bendiciones a nuestro amado Morea Jarón Morales y su amada esposa, la Morara Cedide Morales. Ellos son los fundadores, presidentes de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, que es la asamblea legal que da cobertura ministerial a lo que es Congregación El Yo Soy, a la Keilah de Joshua, a Radio Shalom, al Instituto de las Raíces Hebreas y a diferentes ministerios en todo este Olam. Bendito sea el Eterno. Y bueno, también al cuerpo de maestros. Y también aprovechando el tiempo a los talmidim, a todos los estudiantes, hombres y mujeres del Instituto de las Raíces Hebreas. Bendiciones abundantes para todos y cada uno. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Bueno, mis amados, vamos ahí. ¿Dónde quedamos? Ahí en su bendita Torah. Ahí en la bendita Torah, Sefer de Devarim. Capítulo 8, versos del 1 en adelante. Bendito sea nuestro abogado. Nos dice de esta manera, ahí, nos dice que todos los misbot, está hablando en plural, todos los mandamientos que yo les estoy dando hoy, dice el Eterno, tendrán cuidado de obedecerlos para que vivan. Mire, este es el propósito, para que vivan. Cumplir los mandamientos, el propósito es para que vivan y vivan bien, o vivamos bien, nos incluimos, amén. Se multipliquen en número, amén. Se multipliquen en número y entren y tomen posesión de la tierra a la cual Jehová el Eterno juró a sus padres que se las daría. Y luego habla de que tengamos memoria. Ustedes recordarán todo el camino por el cual Jehová el Eterno los llevó por estos 40 años en el desierto, humillándolos, probándolos, para saber lo que había en sus corazones, si habían de obedecer sus mandamientos o no. El Eterno los humilló, permitiendo que tuvieran hambre, y después les dio a comer el maná, alimento cual ni sus padres ni ustedes jamás antes habían conocido. ¿Para qué? Para hacerles entender, para hacerles saber que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vuestro Elohim. Este es el propósito del desierto. Y es el propósito de los desiertos, por los cuales usted y yo pasamos de manera espiritual. Y también impacta nuestra vida natural, porque estamos en este cuerpo, en esta humanidad, y a través de este cuerpo y esta humanidad vivimos los procesos espirituales. Amén. Ahí en el Brit Hadashah, en lo que es el pacto renovado, la carta que Sheliach Shaul, apóstol Pablo, escribió a los romanos, en el capítulo 10, verso 5, él dice algo muy importante. Dice de esta manera, leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Pues Moshe escribe acerca de la justicia basada en la bendita Torah. Que el que haga estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas que están escritas en la bendita Torah. ¿Qué significa Torah? Para los que aún no saben, para los de nuevo ingreso. Torah significa instrucción. En sí, toda clase de instrucción. Pero en lo que es, en las cosas del Eterno, Torah significa instrucción del Eterno. ¿Y qué es la Torah? La instrucción del Eterno. ¿De qué está compuesta la Torah? De leyes. Es un conjunto de leyes de distintas líneas. Leyes espirituales, morales, rituales, judiciales, cívicas. Un conjunto de leyes es lo que es la bendita Torah. Entonces dice, acerca de la justicia, que es basada en la bendita Torah, hagan estas cosas y vivirán por ellas. Entonces es necesario también conocer, es necesario guardar esos mandamientos, conocerlos, y es necesario vivirlos, bendito sea nuestro abacados. Porque hay quien te dice, es que no estamos ya bajo la Torah, no estamos ya bajo las leyes de la Torah, estamos bajo la gracia.
Pero eso no está bien porque el creer que estás bajo una gracia, obviamente sí para salvación, obviamente sí ya no tienes que hacer ningún sacrificio, hablando de animales, hablando de derramar sangre, hablando de llevarlo al sacerdote, porque hay un solo sacrificio, único y verdadero, el del Mashiach, Yehoshua. Por ese lado, pero los mandamientos los tenemos que seguir viviendo. Porque, ok, te dicen no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Pero te dicen los 10 mandamientos de Éxodo 20 los tienes que seguir viviendo. Pero no solamente son 10 mandamientos, esa es la suma en gematría de 613. Y bueno, ya en estas últimas programas hemos estado estudiando el diferente tipo de leyes, el diferente tipo de instrucciones a partir de ahí, de Shemot Éxodo 20. Y vamos a continuar, si el Eterno así nos lo permite, así nos lo concede. Quiero invitarte también al libro de Yacer, al libro de Yazar, el libro del justo o de los justos, en el capítulo 82, verso 1. Si no lo tienes ese libro, es un libro que también nosotros utilizamos aquí en el Instituto de las Raíces Hebreas para enriquecer y ampliar la visión en cada uno de los temas. Ese lo puedes encontrar ahí en el www.elyosoy.com, en la pestaña ahí de descargas. Ahí entras y por una pequeña donación puedes descargar ese libro para que lo tengas y lo estudies, y va a ser de bendición. Pero mientras tanto yo te voy a leer lo que dice ahí. En el capítulo 82, verso 1, dice de esta manera: y los hijos de Israel continuaron de Refidín y acamparon en el desierto del Sinai, en el tercer mes, después de haber salido de Misraim, de Egipto. Nos dice el verso 6, nos brincamos al verso 6. Del verso 2 al verso 5, ahí te va a hablar de la visita de Yetro a Moshe. En el verso 6 nos dice: Jehová le dio a Israel, a los hijos de Israel, los 10 mandamientos. Estamos hablando de las 10 frases o las 10 palabras. En el monte Sinai. Y todo Israel oyó estos mandamientos, y todo Israel se regocijó extremadamente en el Eterno en ese día. Y la gloria de Jehová descansó, descendió sobre el monte Sinai. Y el Eterno llamó a Moshe, y Moshe vino en medio de una nube y ascendió a la montaña. Y Moshe estuvo sobre la montaña 40 días y 40 noches. Él no comió ningún pan, ni bebió ninguna agua. Y Jehová lo instruyó en los estatutos y juicios para poder enseñar a los hijos de Israel. Y Jehová escribió los 10 mandamientos, las 10 frases, cuales él había ordenado a los hijos de Israel sobre 2 tablas de piedra. Y como bien leímos, que cuando subió Moshe, cuando subió Aarón, cuando subió con Ur, cuando subió con Josué, cuando subió con algunos de los principales, encontraron piedras de zafiro azul. Los sabios de Torá nos dicen que fue en piedras de zafiro azul donde el Eterno escribió las 10 frases o los 10 mandamientos. Bendito sea nuestro abacados. Eso es lo que encontramos en el libro de Yacer. Por eso yo te aconsejo, te recomiendo que lo busques, que lo descargues y lo estudies para que puedas complementar y ampliar la visión de lo que encontramos en la bendita Torah. Y será de bendición. Y también puedes encontrar otra gran cantidad de libros que son mal llamados apócrifos, como el libro de Melquisedec, como el libro de los jubileos, como los libros de Enoc, como el Apocalipsis de Isaías, como el libro de Adán y Eva y muchos otros más que te van a ayudar mucho a comprender lo que aquí en la Keilah de Yehoshua enseñamos, estudiamos, compartimos. Amén. Gloria sea nuestra abacados por ese lado. Bien, ¿en dónde nos quedamos el programa pasado? Bueno, nos quedamos en la sexta subida de parte de Moisés, al monte Sinai. Y en esta sexta subida, el Eterno le habla 7 veces a Moshe y le habla de 7 temas diferentes.
Después de que ya el Eterno había revelado lo que usted y yo conocemos como el Decálogo o los 10 mandamientos, así como se conocen las religiones, pero estamos hablando de la bendita Torá, la suma gemátrica de los 613 mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas. Después de que el Eterno había revelado esto, estamos hablando ese resumen de 10 frases para amar al Eterno y para amar al prójimo como a nosotros mismos y vivir como encontramos lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, de que hagan estas cosas y vivirán por ellas. Entonces el Eterno ahí nos enseñó a amar a Dios, a amar al prójimo para vivir. Hagan estas cosas y vivirán por ellas. ¿Y cómo vivirán? En amor, amando al Eterno, amando al prójimo, amándose a sí mismos y teniendo una buena vida en esta dimensión de los vivos. Bendito sea nuestro Abacados por su buena voluntad, que es agradable, que es perfecta. Entonces el Eterno, Jehová Sebaot, quiere revelar más misterios a Moshe, quiere profundizar más con él, quiere profundizar más con su pueblo y entonces quiere adelantar más tipología a Moshe y a su pueblo. Entonces habla de siete temas diferentes a Moshe. En la bendita Torá encontramos que dice, y habló Jehová a Moshe. Y lo que habló esta vez lo encontramos desde el capítulo 25, verso 1 de Shemot Éxodo, al capítulo 30, verso 11. Estamos hablando 5 capítulos. 5 capítulos que yo le invito a que los escudriñe detenidamente en su casa. Que los lea las veces que sea necesario para ir comprendiendo. Y nosotros nos vamos a ir un poquito rápido para no estar tanto tiempo y se me vaya usted a aburrir. Que eso no debería suceder, porque cuando estudiamos Torá nos tenemos que apasionarnos, tenemos que seguir enamorando más del Eterno. Tiene que venir a nosotros más hambre, más sed de la bendita Torá, de conocer más a nuestro Abacados. Bendito sea Él. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿de qué habló el Eterno esta vez? ¿Cuál es el tema del Eterno para con su pueblo? Bueno, primeramente habló de la morada de su presencia. Habló del Mishkan, del tabernáculo de reunión. Y luego del sacerdocio. Y luego de los sacrificios. Bendito sea nuestro Abacados. Eso es lo que le enseña el Eterno a Moshe para que lo transmita al pueblo. Recuerde que el propósito del Eterno es que todo su pueblo, que él sacó de la esclavitud en el sistema de Misraim, en el sistema de Egipto, fuera convertido en un reino de sacerdotes para el Eterno. Por eso dijo, yo los he traído a mí. No dijo, yo los traje a darse una vuelta y un paseo y que estén un poco relajados aquí en el desierto del Sinaí. No, dijo, yo los he traído a mí, a mi presencia. ¿Para qué? Para que sean para mí un reino de sacerdotes. ¿De dónde los sacó? De la esclavitud debajo el sistema de Egipto. Ahora en este tiempo, ¿de dónde nos ha sacado el Eterno? Por gracia de Mashiach y Yehoshua. Nos ha sacado de la esclavitud, ya no del sistema de Egipto, ahora del sistema de Edom. Y ese sistema de Edom también tiene que salir de dentro nuestro. ¿Y para qué nos ha sacado? Amén. Para constituirnos en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, de todo pueblo, linaje, lengua y nación. Los huesos secos de Ezequiel 37, para que todos seamos un reino sacerdotal para Él. A veces hemos malentendido porque queremos y creemos que fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Y muchos queremos vivir el reinado, queremos vivir reinando, queremos vivir como reyes. Pero no queremos pagar el precio sacerdotal. Pagar el precio sacerdotal. Y es vivir en Kedushá para el Eterno.
estar en tefilá, en oración, en meditación, en estudio de la bendita Torá y llevar esos sacrificios agradables al Eterno, que primeramente somos nosotros mismos, y las oraciones justas de los santos. Y bueno, entendimos que a causa de que el pueblo de Israel no estuvo dispuesto a todos ellos convertirse en un reino sacerdotal y prefirieron adorar un becerro de oro, entonces el Eterno a través de Moshe dijo, bueno, ¿quién está del lado de Jehová? ¿Quién está entendiendo mi voluntad? ¿Quién está entendiendo lo que yo quiero? Y la tribu de Leví se puso del lado de Moshe y dijo, heme aquí, henos aquí, aquí estamos, ¿qué hay que hacer? Y bueno, ellos fueron escogidos para ser la tribu sacerdotal. Entonces, de muchos llamados a ser un reino de sacerdotes en este tiempo de la era del Mashiach, pocos son escogidos para hacer ese reino sacerdotal. ¿Por qué? Porque muchos quieren vivir el reinado, muchos quieren buscar al Eterno por las bendiciones, por el reconocimiento, por la fama. Pero pocos quieren pagar el precio de vivir en el anonimato, en Kedushá, en santidad, en intercesión, en oración. Bendito sea nuestra Abacados. En el pacto renovado, en el Brit Hadashah, que es el pacto renovado, conocido en las religiones del mundo como el Nuevo Testamento, ahí en la primera carta del apóstol Pedro, Aleph de Kefa, primera de Pedro en el capítulo 2, verso 5, el Sheliach Kefa, apóstol Pedro, dice, ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados como un templo espiritual para ser Kohanim, sacerdotes. Sacerdotes apartados para Jehová, para el Eterno Elohim, para el eterno Dios del universo, para ofrecer sacrificios del Ruach, del Espíritu, aceptables a Él por medio de Yehoshua HaMashiach. Por eso nos dice, todo lo que hagáis, sea de dicho, sea de hecho, hacedlo como y para, en el nombre de nuestro amado Mashiach. Yehoshua, pero vea lo que dice el Brit Hadashah. Ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados como templo espiritual. Entonces ya no tenemos que llevar los sacrificios allá a Tierra Santa, a Ciudad de Jerusalén. Primera, porque el Sagrado Templo no está en pie. Y segunda, porque ya no tenemos que ir a un templo físico, pues usted y yo somos ese templo. Sobreedificados en la piedra angular, en Mashiach Yehoshua, para hacer Kohanim, ese reino de sacerdotes, apartados, santificados, consagrados, para Jehová, para ofrecer sacrificios del Espíritu, aceptables a Él por medio de Yehoshua HaMashiach. Somos llamados a ser parte de ese reino sacerdotal. Bendito sea nuestro Abacados, y ofrecer sacrificios en Kedushá, en el Ruach Kodesh, porque el Eterno no recibe gloria de hombres. Es glorificado a través de su Ruach Kodesh. Así que necesitamos hacer las obras de Emuná llenos del Ruach Kodesh. Entonces, el Eterno no quiere solamente que el pueblo, o no quería solamente que el pueblo le amara a Él y que se otorgaran el amor a sí mismos y amar a su prójimo como a sí mismos, sino que también quiere entrar más profundo. Y ahí es cuando le empieza a revelar, desde Shemot de Éxodo, capítulo 25, cuando le empieza a dar instrucciones. Y entonces le dice, mira, Moshe, tomaréis una ofrenda para mí y me haréis un santuario, hablando del Mishkan, el tabernáculo de reunión. Y le continúa diciendo, y yo, Jehová, voy a habitar entre vosotros, en medio de vosotros, en mi santuario. Y este santuario va a ser así. Y le empieza a decir y hablar medidas y todo lo que tenía que hacer, pero también le empieza a hablar sobre 7 enseres.
que tenían que hacer para ese Mishkan. Entonces estamos en el primer tema. Los 7 enseres que el Eterno le empieza a describir y a mostrar para que el pueblo los haga. Y también hace saber que todo sabio de corazón, tenía que trabajar haciendo lo que el Eterno pedía. Perdón. Los 7 enseres eran estos, y usted lo va a ir encontrando ahí en su bendita Torah para que la estudie. Por eso le recomiendo mucho que lo lea las veces que sea necesario. Recuerde lo que hacían los hermanos en Berea. Vamos con los enseres. Primero, le pidió que se hiciera el arca del pacto del testimonio. Y le dio la descripción, la visualización de cómo lo tenía que hacer y las medidas. Segundo, la mesa de los panes de la proposición. Tercero, el candelero, la menorá, el candelero de 7 brazos. Cuarto, cómo tenía que estar hecho, constituido, diseñado el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Quinto, el altar de bronce. Sexto, el atrio del tabernáculo. Séptimo, el aceite para las lámparas. Bendito sea nuestro Abacados. Todas estas 7 cosas es la síntesis del misterio del Mashiach en cuanto al cuerpo del Mashiach o la casa de Elohim. Estamos hablando de usted y de mí. Tipología. Porque usted y yo hoy estamos hablando en la era del Mashiach, nosotros somos el templo, somos la casa, la morada del Ruach Kodesh. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Ruach Kodesh? Y todos nosotros somos piedras vivas, sobreedificados en el fundamento. Efesios 2:20. Mashiach Yehoshua, el fundamento de la Kehilá. Y nosotros estamos sobreedificados en esa doctrina, en ese fundamento, en ese Mashiach. Entonces, la Kehilá, la congregación, el cuerpo del Mashiach, se pregunta. ¿Y ahora qué hacemos mientras te amamos a ti, eterno Dios, y nos amamos como a nosotros mismos, unos a otros como a nosotros mismos? Bueno, el Eterno contesta, me van a hacer una casa, un Mishkan, un tabernáculo móvil. Se van a santificar y consagrar para hacer un sacerdocio y también van a aprender a hacer sacrificios. ¿Cuál es esa casa? Entonces comienza a describirla en estas 7 cosas. Bendito sea nuestro Abacados. Luego empieza a revelar lo que es lo relativo al sacerdocio. Por eso tiene que leer esos 5 capítulos a conciencia. En otras palabras, el Eterno revela 7 vestiduras también para el sacerdocio. Son 7 enseres para el Mishkan, para el tabernáculo de reunión. Y hay otra cosa que hay que hacer después de la casa. ¿Quién va a ministrar en la casa? El sacerdocio. Entonces el Eterno le va a enseñar al pueblo, a su pueblo, principalmente a los que dijeron, henos aquí, ¿qué hay que hacer? Aquí estamos para servirte, Eterno. Entonces, en la casa hay que ser sacerdote. O sea, ¿cómo deben ser los sacerdotes? Vivir en relación con el Eterno y con el pueblo. Una relación íntima con el Eterno y con el pueblo. ¿Por qué? Porque el sacerdote intercede por el pueblo. Bendito sea nuestro Abacados. Entonces podemos encontrar que el Eterno está preparando a su pueblo para que su pueblo le conozca. Y entonces Él revela el sacerdocio y revela sus 7 vestiduras que el sacerdocio debía vestir, tener. Y esto lo podemos visualizar de manera externa, vestiduras. ¿Cuáles son esas 7 vestiduras? Vamos a ver, una de ellas es el pectoral, otra es el efod, el manto, la mitra, la túnica, el cinto o el cinturón.
los calzoncillos. Estas 7 vestiduras reflejan el nuevo hombre en esta era del Mashiach, el nuevo hombre conforme a Mashiach, revestido de Mashiach. Entonces pudiéramos ver las vestiduras como algo externo, pero está hablando también de nuestras obras justas en Kedushá, en santidad. Como dice el Brit Hadashah, vestíos del nuevo hombre según Mashiach. Nos invita a morir a todo lo terrenal, animal y diabólico y nacer de nuevo y ser revestidos de Mashiach. Bendito sea nuestro Abacados por su buena voluntad, que es agradable y perfecta. ¿Cómo ser sacerdote? ¿Cómo vivir una vida santa delante del Eterno? Eso es lo que le empieza a enseñar. Entonces las vestiduras sacerdotales reflejan lo que es la cobertura de Mashiach, las vestimentas de gloria, cómo Mashiach nos va a vestir y cómo es que Mashiach nos va a constituir sus sacerdotes, su reino sacerdotal. Entonces hoy vemos y encontramos al Mashiach aquí y encontramos su propósito y vamos entendiendo y ya nada más falta, como dijo Moshe, ¿quién está del lado de Jehová? ¿Quién está del lado del Mashiach? ¿Quién ha entendido que fue llamado para ser parte de un reino sacerdotal? Entonces renuncia al deseo de prestigio, renuncia al deseo de puras bendiciones, renuncia al deseo de vivir como rey. Y primero busque vivir como un sacerdote, en Kedushá, en intimidad con el Eterno, y siendo un vínculo, un medio de reconciliación entre el ser humano y el Eterno, entre el Eterno y el ser humano. Porque a eso nos dejó el Mashiach, a salvar o ser medio de salvación. Solamente Mashiach salva, pero no salva solo. Utiliza su Keilah, sus dones, su gracia y sus ministerios que ha dejado aquí en la tierra. Entonces, edificados como casa primero. Tenemos que ser edificados como casa primeramente. Ahí están los 7 enseres. Ahí está el sacerdocio santo. Ahí están las 7 vestiduras. Y para ofrecer sacrificios. ¿Qué pide el Eterno en el primer grupo? En el primer grupo el Eterno habla de 12 ofrendas. El Eterno pide 12 clases de ofrendas. Esas 12 ofrendas son figuras de 12 aspectos del Mashiach. ¿Qué significa el 12? El número 12. 12 tribus, 12 discípulos, gobierna. El Eterno gobierna a su pueblo. Todas estas ofrendas reflejan a Mashiach, porque lo único que el Eterno recibe es lo que Mashiach le ofrece. Por eso todo sacrificio, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos Beshem de Yehoshua HaMashiach, porque el Eterno no recibe gloria de hombres, es a través de su Ruach HaKodesh y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Mashiach Yehoshua, en el nombre de la eterna salvación. Pero bueno, Él nos va a dar al Mashiach, para que Mashiach nos constituya en ofrenda múltiple para Él, para el Eterno. Entonces, revela esas 12 ofrendas. Primero, ofrenda de un becerro por el pecado. Segundo, un carnero para el holocausto. Tercero, el carnero de las consagraciones. Cuarto, un pan sin levadura y un canastillo. Y en el canastillo había 3 clases de panes sin levadura. Las 3 clases estaban dentro de un mismo canastillo, mostrando los diferentes aspectos de la obra del Mashiach. Pero el Eterno lo tenía aquí apenas simbolizado en forma tipológica. Estamos hablando el pan sin levadura, luego torta sin levadura y hojaldres. Ya van 6. Entonces, un becerro por el pecado, un carnero para el holocausto, otro carnero para la consagración, luego un canastillo con pan sin levadura, torta sin levadura amasada con aceite y hojaldres.
Luego, un cordero por la mañana cada día y un cordero por la tarde cada día. Un efa de flor de harina. Bendito sea el Eterno. Ya llevamos 9. Un hin de aceite, 10. Un hin de vino para la libación, 11. Y estamos hablando del incienso, 12. Son 12 ofrendas, todas revelando distintos aspectos de la obra del Mashiach. Bendito sea nuestro Abacados. En aquel tiempo, pues a futuro. En este tiempo, pues volteamos hacia el pasado. Y ya, consumado es. Bendito sea nuestro Abacados. Así que cada una de estas ofrendas reflejan un aspecto de la obra del Mashiach. Pero la obra de Mashiach es tan profunda, tan extensa, que, bueno, el Eterno tenía que irlo revelando en figuras, irlo mostrando en figuras. Y bueno, esas son el primer hablar del Eterno, lo primero que el Eterno habló con Moshe en esta sexta subida. Luego habló otra vez Jehová a Moshe y le dijo otra cosa. Ese es el segundo hablar del Eterno. Primero le habló de esto, lo llevó al monte y le mostró el modelo, o sea, el deseo del Eterno, el deseo de su corazón. Ahora miren cuáles son los temas del Eterno. Son 7 temas del Eterno. Después de haberles hablado de este primer tema, la casa y los diferentes sacrificios que representan el misterio del Mashiach, el segundo tema del Eterno es el ciclo del santuario como precio de rescate, o sea, la medida divina para ser rescatados, porque nosotros tenemos nuestras propias medidas, pero no es a nuestra medida, es a la medida del Eterno. Vamos ahí a Shemot, Éxodo capítulo 30, verso 11 al 16. Nos dice de esta manera que Jehová habló a Moshe diciendo: cuando tomes un censo de los hijos de Israel y los escribas, cada uno al inscribirse pagará a Jehová un rescate por su vida para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. Todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Jehová de medio shekel, una quinta parte de una onza de plata, conforme al shekel del lugar Kadosh. Un shekel es igual a 20 ger. Todos los mayores de 20 años de edad que están sujetos al censo darán esta ofrenda a Jehová. El rico no dará más, ni el pobre dará menos de medio shekel cuando den la ofrenda a Jehová para expiación por sus vidas. Tomarás el dinero de la expiación de los hijos de Israel y lo usarás para el servicio del Mishkan, del tabernáculo de reunión, para que sea un recordatorio de los hijos de Israel delante de Jehová para expiar por sus vidas. Bendito sea nuestro Abacado. El Eterno nos tiene que revelar su medida. La medida es el ciclo del santuario, que es el precio del rescate. El Eterno tiene que revelar que la medida es la medida de Él y no la medida de nosotros los hombres. Y que hay que darle al Eterno lo que el Eterno pide, no lo que nosotros los hombres queramos darle, porque el hombre no puede pagar ese precio. Solamente nuestro amado Mashiach, Yehoshua. Él es el precio del rescate que puede hacer por un hombre, por una mujer, por usted, por mí. Y Él es el único que puede hacer lo que el Eterno quiere que usted y yo seamos. ¿Qué quiere que usted y yo seamos? Parte de su reino sacerdotal. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes del Eterno, del que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, bendito sea nuestro Abacados. Y eso es lo que encontramos ahí en Shemot Éxodo capítulo 30, del verso 11 al verso 16. El tercer tema del Eterno
es la fuente de bronce. Claro, cuando hay medidas con la cual medirnos, pero cuando ya hay una medida, ahora sí sabemos que no somos nada delante del Eterno, que nosotros mismos no alcanzamos esa medida. Y eso se sabe en la fuente de bronce. Y el arrepentimiento. Ese es el tema de Dios. Ese es el tema del Eterno. La fuente de bronce. Y esta va desde Shemot Éxodo capítulo 30, verso 17, al verso 31. Es cuando el Eterno habló a Moisés. La cuarta vez que Jehová habló con Moshe en esta sexta subida, ¿sabe cuál es el tema? Benditos a nuestro abacados, el tema es el aceite de la unción. Arrepentíos y sumergíos, arrepentíos y bautícese cada uno. Ahí está la fuente. Cada uno de vosotros en el nombre de Adonai Yehoshua para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Ruach Kodesh, del Espíritu Santo. Como dice el Brit Hadashah, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Ese es el tema del Eterno ahora, el aceite de la unción. Y esto está en Shemot Éxodo, capítulo 30, versos 22 al verso 23. Por eso le digo, escudriñe bien la bendita Torah. Después que ya hay unción, el quinto tema del Eterno es el incienso. El incienso. ¿Qué es el incienso? Son las tefilot, las oraciones. Aleluya. Y eso lo encontramos en Éxodo, Shemot Éxodo, capítulo 30, verso 34 al verso 38. Después de que el Eterno reveló ya todo esto, ahora entonces hay que ponerlo en práctica. Y para ponerlo en práctica no es haciendo las cosas de cualquier manera. No, Señor. No, tiene que ser diligentemente y como el Eterno lo pide. Así que el sexto tema del Eterno revela el llamamiento. Y podemos encontrar el Eterno llama a Bezaleel para que él con sabiduría o con un corazón sabio, con sabiduría del Eterno, prepare las cosas. Llama también a Aholiab para que sea el asistente, el ayudante de Bezaleel. Y bajo la dirección de Bezaleel, con la ayuda de Aholiab, todos los sabios de corazón trabajan haciéndole al Eterno las cosas que el Eterno pidió. Y esto sucedió solamente por el llamamiento. ¿Por qué? Porque el Eterno es quien te llama. El Eterno es quien te escoge. Y por eso de muchos llamados, pocos son escogidos. ¿Por qué? Porque el Eterno escudriña el corazón. Que tanto le amamos y que tanto estamos dispuestos a guardar y poner por obra sus mandamientos. ¿Y eso dónde lo ve o dónde lo vemos? En los desiertos. Ahí se ve nuestra fidelidad y nuestro amor al Eterno. No cuando estamos llenos de grandes bendiciones, sino cuando somos pasados por el desierto. Ahí es donde se ve la fidelidad que hay en nuestro corazón para con el Eterno. Y del llamado somos escogidos. Bendito sea nuestro abacados. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena. Jehová, top. Entonces el sexto tema del Eterno, después del incienso, es el llamamiento. Y eso lo encontramos en Shemot Éxodo, capítulo 31, verso 1 al verso 11. Entonces, mientras oras, mientras haces tus tefilot, mientras presentas tu vida delante del Eterno, porque mire, muchas veces nos la pasamos haciendo tefilot de intercesión por todo el mundo. Hasta por el gato y el perro. Y no digo que esté mal, está bien. Pero el Eterno también quiere escuchar tefilot por nosotros mismos, presentando nuestro ser, lo que somos, lo que realmente sentimos, lo que realmente pensamos. Que nos pongamos a cuenta, que le reconozcamos que aún pecamos con el pensamiento, que aún pecamos con las palabras, con los sentimientos, con las emociones, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que respiramos,
con lo que comemos. Bueno, y no hace tanto daño lo que comemos, como dice Mashiach, sino lo que por nuestra boca sale, porque del alma, del corazón sale. Y del buen tesoro sacamos buenas cosas, y del mal tesoro sacamos malas cosas. Presentarnos tal y cual somos, y pedirle al Eterno que siga teniendo misericordia de nosotros, y limpiándonos de todo ello, bendito sea nuestra Abacados. Entonces, este sexto tema, después del incienso, es el llamamiento. Mientras estamos haciendo tefilá, hipodedut, poniéndonos a cuenta con Dios, escudriñando lo que realmente somos, reconociendo quién es Él, adorándole y agradeciéndole, Él puede llamarnos, escogernos y hacernos entender que somos llamados para ser parte de un reino sacerdotal. ¿Y cómo vamos a ser representantes del Mashiach aquí en la tierra? Siendo como Él es, siendo discípulos, talmidim de Él. Entonces el séptimo tema, el último tema del Eterno, o que el Eterno le habla a Moisés en esta sexta subida, fue la señal de Shabbat. La señal del Shabbat. En otras palabras, la señal que había entre el pueblo del Eterno y el Eterno, su Creador. ¿Cuál es? Que su pueblo tiene descanso, reposo. Qué cosa más tremenda. Pero para tener descanso tiene que tener toda esta base anterior, todo lo que hemos visto. No se puede tener descanso con pecado, ni en la mente, ni en los hechos, ni en los dichos, ni en ningún lado. No puede haber reposo cuando hay transgresión, pecado, iniquidad en nuestro corazón, en nuestra vida. Para poder tener reposo, Shabbat, debemos de tener toda esta base, porque no podemos tener un descanso verdaderamente con pecado en nuestro corazón. No podemos tener reposo y descanso cuando hay egoísmo. No podemos tener reposo y descanso cuando hay peleas en casa. Porque el hogar tiene que ser una extensión del paraíso del Eterno, no una extensión del mismo infierno. No se puede tener shalom cuando hay envidia, cuando hay delirios, cuando hay deseos de reconocimiento y no lo tienes. Ahí no hay shalom, ahí no hay reposo, ahí no hay Shabbat. Así que hay que hacer teshuvah. Hay que verdaderamente arrepentirse de manera completa. No solamente dejar de hacer lo malo, sino aprender a hacer lo bueno y hacerlo. Volverse completamente al Eterno, bendito sea nuestro Abacados. Entonces, arrepentirse y humillarse delante del Abacados. Es humillarse, verdaderamente reconocer lo que somos, verdaderamente reconociendo quién es Él y verdaderamente reconociendo que le necesitamos. Pedirle perdón, ponernos a cuenta con Él por nuestros atrevimientos, por querer ser reyes y por no querer vivir para lo que fuimos llamados, que es ser no reyes, sino reino sacerdotal. Hay que perdonar y perdonarnos a nosotros mismos, porque ¿cómo vas a dar lo que no tienes? Por eso no hay shalom, porque aún el ser humano se anda autopersiguiendo por sus errores y equivocaciones del pasado y aún de los del presente. Sí, porque nos seguimos equivocando, aún sirviéndole al Eterno nos seguimos equivocando y luego nos andamos ahí persiguiendo, pero ¿cómo te equivocaste? ¿Pero cómo esto? ¿Pero cómo lo otro? Y traemos una guerra interna, entonces no hay shalom, no hay reposo. Entonces hay que pedir perdón al Eterno, recibir esa gracia de su perdón, otorgárnosla a nosotros mismos y entonces ya teniendo esa gracia fluyendo en nosotros, otorgársela a quien nos haya ofendido. Bendito sea nuestra Abacados. Y hay que amar al prójimo. Pero ¿cómo tienes que amar al prójimo? El mandato es amar al Eterno con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a dar lo que no tenemos?
Entonces primero tenemos que ir por ese amor a la fuente que es el Eterno, amarnos a nosotros mismos y con esa medida amar al prójimo. Bendito sea nuestro abacados. Y entonces podemos entrar verdaderamente al Shabbat. Al Shabbat que es Mashiach. Él es el Adón del Shabbat. Él es el Shabbat para nuestra alma. Y tenemos el día de reposo creacional de la semana, el séptimo día. Pero ¿cuántos verdaderamente entran en el reposo del Eterno? ¿Para cuántos verdaderamente es un día de delicia, pero que lo vives en Mashiach? ¿Y para cuántos aún el día séptimo, el día de Shabbat, es una carga? Tenemos que meditar, escudriñar y todas estas cosas y darnos cuenta que lo último que está hablando aquí el Eterno es sobre la señal del Shabbat, del reposo y del día de descanso, el Yom Shabbat. Ese es el séptimo tema que el Eterno habla a Moshe. El descanso en él y el Yom Shabbat. Porque Mashiach es el reposo de nuestra alma. Venid a mí los trabajados y cargados y cansados, dice Mashiach, y yo os haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis Shabbat para vuestra neshama. Bendito sea nuestra abacados. ¿Dónde va usted a descansar su alma? En Mashiach. ¿Por qué muchos no han podido entrar en el reposo del Eterno? Por desobediencia, por orgullo, por rebeldía, por altivez de espíritu y por todo ese pecado que no te deja entrar en el reposo del Eterno, que es Mashiach. Así que esta será la señal entre vosotros y yo, dice el Eterno. Eso está en Shemot Éxodo capítulo 31, verso 12 al 17, cuando dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, ustedes observarán mis Shabbatot, mis días de reposo, porque esta es una señal entre vosotros y yo. Ustedes, por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Jehová, quien los aparta para mí. Por tanto, ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todos los que lo traten como algo ordinario serán puestos a muerte. Todo aquel que toma el día de Shabbat como un día ordinario tiene una muerte en el Ruach. Sigue diciendo, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. A través de Yesayah Hanaví, el profeta Isaías, capítulo 58, verso 12 en adelante, dice que guardemos el Yom Shabbat, el día de reposo, y que lo llamemos, lo sintamos, lo vivamos como un día de delicia, un día kadosh, santo, agradable a Jehová. Que no hagamos nuestras propias obras, ni andemos en nuestros propios caminos, ni hablemos nuestras propias palabras. Y cuando Mashiach, los perushim, los fariseos, le reprochaban de que él hacía cosas en el día de reposo, les dijo, a ver, los kohanim ahí en el templo, mira, profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Por qué? ¿Por qué los kohanim eran sin culpa profanando el día de reposo? Porque no estaban haciendo sus propias obras. No estaban hablando sus propias palabras, ni en sus propios caminos. Estaban haciendo la obra del Eterno. Entonces, ese es el mandato, que no hagas nada tuyo, nada propio, nada egoísta, nada por ti mismo. Como reino sacerdotal, tenemos que obedecer sus mandatos. Y si algo vamos a hacer es porque lo hacemos para Él, porque es la obra de Él. Si vamos a hablar palabras de bendición, palabras de Torah, porque no vamos a hablar nuestras propias palabras, sino las de Él, para ser sin culpa. Pero cuando estamos pensando en nuestros propios pensamientos, caminando en nuestros propios caminos, hablando nuestras propias palabras y pensando en nuestros propios negocios, estamos profanando
el Yom Shabbat. Y estamos teniendo una muerte espiritual. ¿Por qué? Una separación de Ruach Kodesh, una separación con el Eterno. Por eso dice, en 6 días harás tu trabajo. Todo tu trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día es Shabbat para descanso completo, apartado para Jehová. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de Shabbat, en el día de reposo, será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán el Yom Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Así que es una señal entre yo y los hijos de Israel, dice el Eterno, para siempre. Porque en 6 días Jehová hizo el cielo y la tierra, pero en el séptimo día Él cesó de trabajar y descansó. Guardaréis mis días de reposo, o sea, viviréis en mi reposo, está diciendo el Eterno. Esa es la señal. Así que quien está en el Eterno está en Shalom, en reposo, en Shabbat. Pero eso no se alcanza de un día para otro. El Eterno quiere darnos Shabbat, quiere darnos reposo y reposar en nosotros, pero todo es un proceso. Un proceso. Estamos tan agitados, estamos tan apresurados, tan estresados, tan enloquecidos, moviéndonos de aquí para allá. Y el Eterno quiere darnos reposo y reposar en nosotros. Por eso dice el Brit Hadashah, 2 Corintios 5:17, de modo que los que están en Mashiach son una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Mashiach, en el reposo y Él en nosotros. Estar en Él como reposo y Él en nosotros reposando. Bendito sea nuestra abacados. Así que Moshe bajó muy contento del Sinai después de entender todo esto. Y mientras el Eterno estaba viendo la manera de llevarnos a esa comunión íntima con Él, el pueblo estaba en desenfreno de idolatría terrible, mostrando cómo el deseo del Eterno es uno y la realidad del hombre cautivado en sus sentidos es otro. Entonces baja Moshe, rompe las tablas y sacude, rompe las tablas y sucede ese problema. Y entonces tiene que aplicar juicio el Eterno. Ahí es cuando Moshe preguntó, ¿por qué están adorando ídolos? Estaban adorando un becerro de oro, al estilo de los de Misraim, como si el Eterno no estuviera hablando. Y el Eterno había obrado ya con poder. Entonces, ¿qué tiene que hacer Moshe? Es donde él preguntó, ¿quién está por Jehová? Shemot, Éxodo capítulo 32, verso 26. Moshe se paró a la entrada del campamento y gritó, el que esté por Jehová, venga a mí. Y todos los hijos de Leví se juntaron alrededor de él, de manera que se les dijo, vengan, pónganse a mi lado y pongan la espada, ejecutando juicio de Jehová. Y fue desde ese momento que los levitas fueron consagrados para servir al Eterno, ya que el Eterno el pueblo no quiso hacer lo que el Eterno quería. El Eterno quería que todo el pueblo fuera un reino sacerdotal. Y hoy podemos preguntar lo mismo. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ser parte de ese reino sacerdotal? Ahí los levitas levantaron la mano. Y a consecuencia de eso, de todas las tribus sacerdotales, de todas las tribus solamente una quedó como sacerdotes, corrijo. De todas las tribus, solamente la tribu de Leví quedaron como tribu sacerdotal. Ahora solo ejercerá el sacerdocio la tribu de Leví
por culpa del mismo pueblo, por su idolatría. Entonces el deseo del Eterno es con todos, con todo el pueblo, pero si todo el pueblo no quiere, se hará con los que sí quieran. Así que la pregunta para usted es, ¿usted quiere? Levante la mano. Jasón Apocalipsis dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Éxodo 19, versos 5 y 6 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿quién quiere ser parte de ese reino sacerdotal? Levante la mano. La tribu de Leví era la única que quería. Y hoy, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Hoy, ¿quién quiere? ¿Quién quiere ser parte de ese reino sacerdotal? Bendito sea nuestra Abacados. Si usted ha levantado la mano, diga amén. Heme aquí, envíame a mí. Fórmeme a mí. Bendito sea nuestra Abacados. Pero bueno, mis amados, hasta aquí le vamos a llegar hoy. Vamos a seguir descansando otro ratito. Bendito sea nuestra Abacados. Degustando de lo que el Eterno nos enseña. Si este tema te está haciendo de bendición, compártelo a alguien más. Compártelo, para que otros sean bendecidos. Seamos parte de ese reino sacerdotal, de esos reconciliadores, de este mundo que está perdido para con el Eterno. Ser parte de la salvación, ser parte. Solamente Mashiach salva, pero no salva solo, ocupa su Keilah. Entonces, como buenos sacerdotes, cumplamos nuestro sacerdocio. Reconciliemos este mundo perdido con nuestra Abacados. Amén. Bueno, mis amados, que la gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua sea con cada uno de vosotros toda esta semana. Y nos vemos el próximo viernes. Recuerde, 6:30 AM horario pacífico, por su estación de radio no es cierto, su estación de radio, Radio Shalom, la estación con el Espíritu, en su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torá, bajo el tema Masa y Jornadas, y estamos en la estación del desierto del Sinaí. Bueno, mis amados, excelente día y estamos viéndonos pronto. Lehid Raot. Hasta pronto. Amén.